Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este tercer video del curso Introducción a la Programación. En el video anterior estuvimos viendo cómo descargar PCInt y luego instalarlo en nuestra computadora. En nuestro caso hicimos una instalación paso a paso, pero ustedes si lo hicieron a través de una descarga, descargando el archivo portable, no hay ningún problema, funciona exactamente igual. Recordemos de que cuando descargamos PCInt tenemos que seleccionar en los perfiles el flexible, porque es la manera en que nosotros estaremos trabajando. Bien, ahora lo que vamos a hacer antes de entrar a trabajar con PCInt es terminar de pulir algunos detalles de conocimiento teórico, por decirlo así, para poder entender qué es lo que haremos con PCInt. Para comenzar, veamos acá en esta pantalla, para hacerlo en tiempo real con ustedes e irle explicando, utilizaremos esta metodología de la pizarra, simulando que estamos en un aula de clase. Antes de todo, vamos a definir qué son las variables. Recordemos de que para programar o para hacer código necesitamos almacenar los datos. Entonces, en este caso necesitamos saber cómo vamos a almacenar los datos. Para esto nosotros tenemos algo que se llama variables. ¿Qué son las variables? Las variables son ese espacio o esa reserva de espacio que se realiza en nuestra memoria de nuestra computadora. Podemos interpretar las variables como cajas donde nosotros vamos a almacenar los datos. Obviamente existen diferentes tipos de cajas. ¿Por qué? Porque existen diferentes tipos de datos que nosotros vamos a guardar. Pueden que existan datos que almacenen fecha, puede también que existan datos que almacenen nombres, también datos que almacenen números, etcétera. Entonces, cada tipo de dato tiene un nombre. En este caso, vamos a iniciar con los datos más comunes. Los datos que nosotros conocemos son los 0 o 1, los que entiende la computadora. Entonces, esos datos de 0 o 1, interpretados a nuestro nivel, serían lógicos, que almacena ceros o unos, o verdadero o falso, true o false. Correcto, tenemos el primero, vamos a ir detallándolo. Sería el tipo de dato entero. Los tipos de datos enteros nos permiten guardar ¿qué cosa? Números. Ok, nos permite guardar números, pero números sin decimales. O sea, números que no tengan punto decimal. El siguiente tipo de datos sería el tipo de dato real, que a diferencia del entero, este sí permite números con punto decimal. Luego tenemos otro tipo de datos que sería el tipo de dato carácter o cadena. En esta parte me quiero detener. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de un tipo de dato carácter, es solamente un espacio en memoria para guardar un carácter. Un carácter puede ser un símbolo, puede ser un espacio en blanco, puede ser una letra. Eso es un carácter. Ahora, una cadena de carácter es un arreglo de caracteres, un conjunto de caracteres. Por eso se le llama cadena de caracteres. Cuando nosotros queremos guardar solamente un símbolo, entonces utilizamos una variable de tipo carácter. Cuando queremos guardar una cadena como un nombre, una dirección, entonces lo que hacemos es declaramos una variable de tipo cadena. Ok, hasta el momento llevamos 4 tipos de variables: lógico, entero, real y carácter. Estos son llamados datos primitivos. ¿Por qué son llamados datos primitivos? Porque son los datos básicos que vamos a manejar. De ellos se derivan otros tipos de datos. Por ejemplo, tipo de variable real, tenemos otro tipo de variables que vendrían siendo el double, que lo veremos más adelante cuando trabajemos ya con Visual Studio Code. De acá, del real, tenemos datos como float, que son números de tipo dato flotante. Tenemos también double. Estos tipos de variables los vamos a ir viendo a medida que nosotros ya vayamos sumergiéndonos en el mundo de la programación. Ok, tenemos esta parte. Vamos a dejar acá los tipos de variables. Ok, ya sabemos que las variables son espacios en memoria o espacios reservados en memoria para poder nosotros depositar los valores con los que vamos a trabajar a lo largo de nuestro código. Hay ciertas reglas que debemos seguir cuando nombramos o creamos una variable. Entonces vamos a detallarla acá. Reglas para nombrar variables. Esto quizás suene muy poco importante, pero créanme, es mejor saberlo antes de meternos nosotros a realizar un algoritmo, a declarar código. Es importante que si ustedes desde un principio no aprenden a nombrar correctamente una variable, puede ser un dolor de cabeza. En el mundo del desarrollo de software o la programación, por lo general se trabaja siempre en equipo.
¿Y qué sucede cuando un código no está bien definido, no está comentariado o el nombre de sus variables no coincide con lo que hace? Por poner un ejemplo, supongamos que nosotros vamos a declarar código que haga una operación en específico. En este caso puede ser un código que realice una multiplicación. Ok, entonces vamos a colocar aquí, va a ser una multiplicación. En este caso vamos a ocupar solamente dos variables y vamos a declarar las variables. Vamos a hacer un pseudocódigo, algo solamente para tomarlo como ejemplo. Y declaramos la primera variable y nosotros brillantemente le colocamos A y a la segunda variable le colocamos B. Si viene un programador externo y ve esas dos variables, no va a entender esas variables cuál es el propósito de su existencia, qué tipo de valor se va a guardar. Bueno, el tipo de valor está bien porque podemos declararlas como entero y después está bien, pero qué tipo de entero va a ser, cuál va a ser su funcionalidad o su propósito de la variable A. No es igual, declare y ponga por nombre a la variable, ponga num1, número 1 o ponga número 2. Entonces yo ya doy a entender que esta variable va a guardar un número. Pero siguiendo con las reglas para nombrar variables, vamos a identificar 4 reglas. 4 principales reglas que ustedes tienen que tomar en cuenta al momento que ustedes nombren una variable. Primera regla, vamos a colocarlo por acá. Primera regla, establece que el nombre de la variable nunca debe empezar con un número. Por ejemplo, yo coloco aquí una variable y le pongo por nombre 5 número. Eso está incorrecto. Eso no está bien. Si yo quisiera incluir un número dentro de la variable, podría hacerlo al revés. Podría colocar número 5, como lo hice en el ejemplo de arriba. Ok, la segunda regla. Quizás suene bastante trillado, pero no puede existir un espacio en una variable. Yo no puedo decir número espacio 5. No puede existir un espacio en el nombre de una variable. Tiene que ser una sola cadena. Tercera regla. Vamos a colocar la tercera regla. La tercera regla dice de que una variable nunca debe tener caracteres especiales. ¿Como cuáles? Por ejemplo, un carácter especial podría ser un numeral, podría ser un signo de porcentaje, podría ser también el ampersand, podría ser un guión. No es una buena práctica, no se debe hacer. Y por último, y no menos importante, al contrario, yo considero que es vital dominar esta última regla, es de que una variable nunca, pero nunca se debe nombrar igual que una palabra reservada dentro del lenguaje. Por ejemplo, ¿qué significa una palabra reservada? Como vamos a trabajar con PCInt para iniciar, una palabra reservada en PCInt, definir variable como, o pueden poner imprimir. Entonces esas son palabras, la palabra imprimir, la palabra escribir, la palabra como, son palabras reservadas de la herramienta. Entonces no se recomienda nunca utilizar esas palabras como variable. Hay palabras que están reservadas para la herramienta. ¿Y cuáles serían? Sería, por ejemplo, la palabra escribir. Sería también la palabra como, también está la palabra imprimir. Entonces estas son las palabras de la herramienta PCInt, que son palabras reservadas y no se pueden utilizar para declarar una variable. Ok, ahora, ya que sabemos cuáles son las reglas para poder nombrarlas, ¿qué pasa cuando una variable tiene más de 2 palabras? Tomando esa lógica, entonces aquí existen hilos de nomenclatura. Ok, profesor, pero nomenclatura, ¿qué tiene que ver eso? Nomenclatura es la forma en que ustedes nombran una variable, la nomenclatura. Luego vamos a hablar un poco de la sintaxis, pero eso es cuando ya entremos ya en código fuerte. Ok, la nomenclatura, ¿qué quiere decir? Ok, el primero, vamos a igual enumerarlo, cambiar de color para que realce. El primer estilo, conocido como snake case. Ok, ¿qué dice el snake case? El snake case nos dice de que podemos nombrar una variable con más de una palabra separándolas por guión bajo. Por ejemplo, supongamos que vamos a tener un programa que calcule el promedio general de calificaciones, entonces vamos a hacerlo. El ejemplo podría ser, el nombre de la variable sería promedio guión general. Ahí está. Primero ya sabemos de que es una buena práctica colocarle el nombre de la variable que nos dé una idea del funcionamiento o el objetivo de esa variable.
esa variable por lo general va a ser de tipo real o de tipo double o float. Ok, tenemos la primera. Vamos con el segundo. La segunda forma, Pascal case. Pascal case. Entonces, la Pascal case, a diferencia del Snake case, no utiliza guiones bajos para separar las palabras. Simplemente se unen. Pero la Pascal case lo que establece es que todas las palabras siempre van a iniciar con mayúscula. Entonces, en este caso sería promedio y general sería mayúscula. General. Ok, ese es otro estilo. El tercer estilo, tenemos camel case. Vamos a bajar un poco. El tercer estilo sería camel case. ¿Qué nos dice el camel case? Que a diferencia del Pascal case, lo que hace el camel case es que la primera palabra va a ser minúscula y la segunda va a ser mayúscula. Entonces en este caso sería promedio general. Correcto. Y tenemos aquí las formas de nombrar más utilizadas para definir, colocar un estilo al momento de crear nuestra variable. Entonces, obviamente, ustedes pueden utilizar con la cual ustedes se sientan más cómodos. No hay una regla, simplemente son estilos de nomenclatura o formas de nomenclatura. También ustedes podrían combinar sin ningún problema estos estilos. La idea de tener este video antes de arrancar ya con la implementación de PCInt es de que entiendan unas simples pero importantes reglas al momento de hacer código, o cuando vayamos juntos a trabajar en el código. Lo que vamos a hacer es crear un código secuencial, algo sencillo, pero ya vamos a saber cómo nombrar la variable, qué palabras no utilizar, qué caracteres no utilizar en nuestra variable. Por ahora este video ha sido todo, ha sido un video más que todo inductivo para no cometer tantos errores al momento de hacer nuestro primer código. En el siguiente video ya vamos a entrar a conocer el entorno de PCInt y hacer las primeras ejecuciones con un estilo de programación secuencial. Por ahora ha sido todo, nos vemos en el próximo video. Gracias.